María, la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos míos, con alegría los he elegido y los guío, porque en ustedes, hijitos, veo personas de fe, esperanza y oración. Hijitos, que los guíe la dignidad de ser míos, y los guío a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes y a su alrededor, porque con esa intención Dios me ha enviado a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el sábado de la Santísima Virgen María, en el año de la oración, el programa de la mano de Nuestra Señora bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, sábado de la semana cuarta del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Bartolomé Apóstol, hijo de Ptolomai. El apóstol Felipe lo llevó a Jesús. Bartolomé es la misma persona que Natanael, mencionado en el Evangelio de San Juan, en donde nos dice que era de Caná. Los Hechos de los Apóstoles mencionan también su presencia en Pentecostés. Según la tradición, después de la ascensión del Señor, Bartolomé predicó en India y en Armenia, en donde murió mártir. Todavía con vida le arrancaron la piel y fue decapitado por el rey Astillages. Según la tradición, este martirio ocurrió en Albanpolis, en la costa occidental del mar Caspio, después de haber predicado también en Mesopotamia, Persia y Egipto. Pensamiento josefino para la fecha. Como José, no teman acoger a María en su hogar, lo dijo el Papa Benedicto XVI. De acuerdo con el pensamiento josefino que hemos proclamado hoy, qué bueno recordar estas palabras del Papa Benedicto XVI, el llorado Papa Benedicto XVI. Nos dijo que acogiésemos sin ningún temor a María como lo había hecho José. Esta recomendación nos mueve definitivamente a hacer un programa radial un poco improvisado con dos amigos de ustedes, Luis Horacio Lora y Ramón Tamayo. Realmente para hablar de las cosas del Señor no hay que preparar mucho, pues se prepara el tema, naturalmente, y se le ora al Espíritu Santo y se habla de las cosas del Señor, de las cosas de la Santísima Virgen María, de las obras de la Iglesia, y mi Dios va conduciendo la conversación. Y lo decimos porque podríamos en este momento pues hablar de eso, de acoger a María, cómo la humanidad ha acogido a María sin reservas durante toda la historia. Toda la historia, la humanidad cristiana ha caminado de la mano de María. En los últimos siglos, pues algunos sectores han sido arrancados de la unicidad de la Iglesia. Bueno, pero esto lo verá mi Dios,
que todo lo juzga, no nosotros, pero a María no se le puede arrancar del corazón del mundo cristiano. Muy buenos días con quienes estamos hoy conversando aquí en el estudio y allá al otro lado del micrófono. Que Dios nos ilumine para saber hablar de su Santísima Madre. ¿Y qué podríamos decir o responder a la pregunta del auge de la devoción a la Santísima Virgen? Perfecto, entonces la base fundamental, el auge, es por la gracia de Dios, porque nadie ha amado a la Virgen como la ha amado Dios, que la creó. Y que la creó en una excepción del resto de la humanidad, porque la creó y la concibió sin mancha de pecado. Por eso ella es la Inmaculada Concepción. Y esta dimensión ha sido explorada, apoyada y difundida por la Santa Iglesia a través de los siglos, casi desde el principio. Entonces, ella es la hija muy amada del Padre y es la esposa del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Por la Anunciación que nos cuenta San Lucas. Como al 6º mes, y así empieza el texto de San Lucas, el arcángel viene y saluda allá en Nazaret, en Israel, a una doncella que tenía por nombre María. Y la saluda con esta expresión: Dios te salve, llena de gracia. Entonces, ese estar llena de gracia es lo que le acarrea, lo que le merece el auge del reconocimiento, del afecto, del amor, de la devoción a ella. Es Y eso decir, lo dijo entonces, y eso se lo dijo directamente Santa Isabel, porque después de la Anunciación, ya ella, madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, hasta ahora hemos hablado, hemos hecho referencia al Padre que la creó, al Espíritu Santo que la fecundizó, pero ahora ya es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces ella está en relación con el amor del Padre, con la misericordia de su Hijo y con la gracia del o Espíritu sea que Santo. es inevitable ese recorrido mariano en la humanidad, dadas estas características. Es inevitable. Es inevitable y lo reconoció Isabel cuando ella llegó y la saludó, María. Le dijo: bendita tú que has creído. Entonces, ese bendita es bendita por todo, por Dios y por la humanidad. Y en boca de Isabel, bendita tú. Sin haber hablado, sin haberle dicho a la Virgen que ya ella llevaba en sus entrañas eso: bendita tú que has creído. Y entonces viene ese cántico del Magnificat tan extraordinario en el que se dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ahí está. Sí, Orlando y Luis Horacio, el auge que tú pones en consideración para comentar, el auge que la Virgen María toma en sus hijos a través de los tiempos y ha tomado y tomará, pues no es una situación improvisada. Aquí encontramos cómo Luis Horacio nos da unos referentes bíblicos extraordinarios para que el hombre acuda a la Santísima Virgen María como madre, así como ella, siendo madre, acudió a su prima Santa Isabel para anunciar al Hijo y para que San Juan Bautista quedara santificado como el precursor de nuestro Señor y toda la humanidad se sintiera beneficiada de el afecto, del amor y de la visión por la que la Santísima Virgen María fue escogida. Segundo caso, lo remito a una expresión que también le escuché a Luis Horacio, y es por misericordia de Dios. Todo es bondad de Dios. Misericordia de Dios en la institución de la Sagrada Eucaristía. Misericordia de Dios porque de la nada nos llevó a la existencia. Misericordia de Dios porque nos dio a Jesucristo como Redentor. Misericordia divina que nos dio a la Santísima Virgen María para siempre
como madre intercesora de los hijos redimidos de Jesús. Luego ya María entra a ser parte en el camino de la salvación. Entonces, esto viene totalmente de la voluntad de Dios, de la misericordia de Dios y de la necesidad de los hijos de Dios. ¿Necesidad de qué? Necesidad de intercesión por aquello de cómo quedamos afectados por el pecado original. Entonces María entra a ser parte muy sustancial del plan de salvación que Dios determinó al enviar a su Hijo a la tierra para hacerse hombre y así redimir al hombre. En ese plan de salvación entra María sustancialmente, no accidentalmente, de tal manera que María es lo que es. Significa lo que es María en relación con Jesucristo. Por eso no podemos desconectar a Jesucristo, Redentor, de la visión de María como Madre del Redentor. Tercero, en términos de esto, que acabo de decir, la humanidad a través de sus manifestaciones de los tiempos de Dios, pues, tiempos de manifestaciones, el hombre que parte de una conclusión natural, de que si no se conoce a alguien, no se alcanza el amor, no amas a quien no conoce. Entonces, a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición, hemos conocido quién es la persona de la Virgen, cuál es su papel en la redención, y lo acabo de decir. Ese papel en la redención está directamente en función de Cristo. De ahí que no podemos concebir que yo siga a Cristo sin María y yo siga a María sin Cristo o lo siga por modos distintos. Ese auge es eso. Hombre, esto es importante considerarlo, esculcarlo, mirarlo, auscultarlo, porque no es una manía de la humanidad el querer tanto a la Virgen, no es una manía, es una gracia de Dios, porque María se ha ocupado todo el contexto social, la intelectualidad teológica se ha ocupado de María. ¿Cuántos autores, cuántos por Dios, escriben sobre María? El santoral está lleno de personas que amaron intensamente a María. Los artistas de tantos lugares, cuántas canciones por Dios han compuesto en honor de la Santísima Virgen María. Los pintores clásicos y no clásicos, cuántas figuraciones, esa obra pictórica de famosos en relación con la Santísima Virgen María. Cuánta devoción en las gentes sencillas por la Virgen María. Y no quiere decir esto que María no haya tenido detractores y enemigos. Ella no tiene enemigos porque ella es la madre de la humanidad y ama a todos. Pero de parte nuestra sí hay mucha gente en la humanidad que quiere rebajarle la importancia a María. Recordamos en épocas muy recientes, posconciliares, algunas personas y personas con cierta ilustración. Hombre, María no nos deja avanzar mucho en la perspectiva cristiana. Por acá una monjita decía la otra vez, no hablen tanto de María, que eso pues no está bien, eso opaca a Jesucristo. Otro sacerdote decía por ahí, el 99% no lo ha dicho, pero bueno, alguien lo dijo, un sacerdote, a María hay que tener escondidita. Por más que escondan a María, hombre, por Dios, ella es una mujer esplendorosa y santamente pública. Entonces, ocultar el misterio de María es imposible, absolutamente imposible. Y no es que opaque a Cristo, resalta a Cristo por encima de todo. Y hablando de Cristo, que vino a redimir a la humanidad, siendo Él la segunda persona de la Santísima Trinidad, abandona el cielo
y se encarna y se vuelve uno de nosotros para hacerse visible y para Él compartir nuestra historia, nuestra condición humana. Por eso con su muerte, con su dolor y con su sufrimiento, nos queda demostrado por Dios mismo que ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte son absurdos. Claro. Antes son santificados por Él. Y me llama la atención que el culmen de la obra redentora de Jesús es en la cruz. Y pronuncia 7 palabras que todos conocemos por la Sagrada Escritura. Y generalmente los moribundos, o todos pensamos, ¿qué hacer con lo que tenemos cuando vamos a morir? Y los hijos pensando, o los amigos pensando, en la fortuna del otro, si me va a tocar o no me va a tocar. Pues Jesús, en el Calvario, ya agonizando, tuvo ese sentimiento con la humanidad y voltea y mira a su discípulo amado y le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Hasta ahí nos hemos metido nosotros, está metido San Juan, pero voltea donde su madre y no le dice madre, le dice mujer, porque la maternidad es lo propio de la mujer. El hombre no da luz, el varón no da a luz, no engendra la vida en un vientre y le da el cuerpo a la criatura. Es la mujer. Y si quisiéramos como seguir profundizando en esta dimensión, ¿qué le dice? Mujer, ahí tienes a tu hijo, en el cual estamos representados todos, en el cual está representada la humanidad. Y por eso ella es, por encima de todas las madres, nuestra madre. Y no hay otro título que la engrandezca o la ponga por encima de nada que el de Madre de Dios y Madre nuestra. Y esa maternidad fue definida, es uno de los primeros dogmas en la que se está poniendo en tela de juicio y en duda esa relación de ella con la obra de salvación. Y entonces el concilio es primero de los primeros que dice: declaramos que ella es la madre de Dios y la madre de un hombre llamado Jesús. Sí, Luis Horacio. Es decir, esa destinación, esa predestinación de la maternidad divina, no solo para la persona de Cristo como Redentor, sino para los hijos de Dios, redimidos por Jesucristo con su triunfo en la cruz y su resurrección, sino para todos, interpretando las palabras del mismo Jesús en la cruz: ahí tienes a tus hijos, a tu hijo, en persona de San Juan. Esto está así, esto tiene una interpretación, una lectura bien sencilla, no única lectura. No es que Jesucristo haya terminado la misión de redención ahí en la cruz, Él la cumplió. Como para decir, bueno, yo ya terminé, cumplí la voluntad de mi Padre, entonces ahí le dejo ese trabajo que sigue, se lo dejo a la madre. Ahí tienes a tu hijo, como que dice, sigue tú, que yo ya terminé. No, no es así. La función redentora de Jesucristo continúa siendo de Jesucristo y continúa siendo el papel de corredentora en la voluntad del Padre de la Santísima Virgen María. Por eso el auge, al tomarla como madre, y para tomarla como madre hay que distinguir
que la Santísima Virgen María, al llevar a Jesús, al Verbo encarnado, al Verbo hecho hombre en su vientre, ella recibió las prerrogativas de la gracia, los dones del Espíritu Santo, todo aquello, y por eso quedó llena de gracia. Al quedar llena de gracia y dar a luz en forma especial, por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, entonces esta madrecita, esta madre de Jesucristo, no puede separarse, como hemos dicho, de la misión de Jesucristo, y a la vez Jesucristo como Hijo Redentor está asignando a la madre como madre de la redención, porque el Hijo tiene confianza con su madre. 2. Las gracias que recibimos de la redención, que ya las había recibido la Santísima Virgen María por los méritos de Cristo, esas gracias que nos envía por providencia de Dios o por solicitud de la Santísima Virgen María, vienen a través de la Santísima Virgen María. Es la fuente que lleva, que comunica al Padre la necesidad de sus hijos en la tierra, y es la fuente por donde regresan las cosas y bienes que Dios determina para sus hijos. De ahí que uno, si recibo por aquí, la lógica nos dice, sigamos unidos a María, porque unidos a María, como Madre de Dios, estamos unidos a Jesús, y al estar unidos hacemos el gran triángulo de la felicidad eterna. Necesariamente. Hay una situación, ya terminando nuestro programa, que no propiamente incomoda, sino que despierta cierto recelo en muchos hermanos separados, que se le llama María Madre de Dios, lo explicaba Luis Horacio. Eso es una ecuación, para meter aquí una idea matemática simplísima de entender, ¿no? Es una lógica muy fácil de comprender. María no creó a Dios. María no es madre de la divinidad. María no creó a Dios. Pero engendró en su vientre a uno que es Dios. Por permisión. Encarnó a Dios. Encarnó a Dios, exactamente. Hombre, que Dios no tiene madre. Pues si lo es así, claro que es verdad. Mi Dios no tiene madre. Pero, como Dios. Como Dios. Pero es decir, perdón, Dios, para ser Dios, no necesitó de María ni de nadie. No, ni de nadie. Eso está expresado cuando Moisés le pregunta a la zarza, ¿quién eres? ¿Quién eres? Sí, Soy pero- el que soy. Y la respuesta es, yo soy el que soy. Punto. Exactamente, perfecto eso. Pero entonces, al Dios permitir, Dios convenir que una persona de esa Trinidad se encarnara en un ser humano, en María, no dejaba de ser Dios, pero empezaba a ser hombre. Entonces María es madre de uno que es Dios. Y del mismo que se encarnó. Entonces, Volviendo al Calvario, la cuestión es muy en el sencilla. momento de la agonía, y cuando ya agonizó, se dice que hubo relámpagos y que hubo movimiento de la tierra y tal cosa. ¿Y qué dijo el soldado romano? Verdaderamente ser el Hijo Sí. de Dios. Claro, de todas formas, una persona que de pronto opine distinto puede detenerse a pensar, si yo creo que Jesucristo es Dios y estuvo metido en ese Cristo metido en el vientre de María, pues María es madre de uno que es Dios. No es madre de la naturaleza divina de ese, es madre de una persona que siendo divina es humana. Entonces María es madre de Dios. Si no fuese por ese título, vea hombre, a María no la conocería nadie. Y por voluntad de Jesucristo, ella es nuestra madre. Entonces, la oración con la que debemos terminar es, Madre nuestra, muestra que eres nuestra madre. Claro, es nuestra madre. Y la mejor de las madres, mucho más madre que cualesquier madres de los humanos. Tan buena, que la historia de Guadalupe
hay un momento en que ella le dice a Juan Diego, pero no estoy yo aquí, Claro. ¿acaso no soy yo tu madre? Y Para la- que él no se preocupara. Y la cuestión es que lo ha demostrado a través de la historia. Antes de terminar nuestro programa, permítasenos invitarles a ABA Comunicaciones para que puedan admirar la maravillosa serie de esculturas, de estatuillas, de santos de nuestra devoción, muy hermosas, artísticamente esculpidas. No olvidemos, si les es posible, acercarse a adquirir los bonos de la Liga de la Misa. Con un bono, pues, se ofrece una ayuda muy especial a nuestra iglesia. Además, se encarga una Eucaristía o unas Eucaristías por las almas de los fieles difuntos de nuestra intención. También el bono sirve para felicitar a alguien por un logro obtenido, un grado, en fin, el matrimonio, tantas cosas bonitas en la vida para ofrecerle al Señor a través de la Santa Misa. Bonos de la Liga de la Misa en ABA Comunicaciones. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.